de tijera o bisturí. Depositamos el limbo en el vaso de precipitado y pesamos 5 gramos en la balanza analítica. Extraído el limbo, lo cortamos en pequeños trozos y lo depositamos en el mortero. Posteriormente agregamos unos 8 gramos de arena. También agregamos el extractante, que son aproximadamente 3 mililitros de acetona. Por último, a la mezcla anterior le agregamos aproximadamente 4 gramos de cloruro de calcio. Con ayuda del pistilo trituramos hasta lograr una mezcla homogénea. Ahora tomamos el papel filtro, lo doblamos a la mitad 2 veces y lo sobreponemos en el embudo. Para que el papel se adhiera al embudo, lo rociamos con éter de petróleo. En el embudo depositamos la mezcla obtenida anteriormente con el fin de obtener una solución de pigmentos vegetales. Una vez filtrada la solución, la asentamos en la caja de PET. Allí colocamos el papel filtro que anteriormente habíamos recortado en cuadro para obtener el cromatograma. Aquí se enseña el orden de separación y coloración de las bandas. En la parte inferior encontramos la clorofila B. Sobre esta se ubica la clorofila A, encima está la xantófila y un poco más arriba se encuentran los carótenos. A continuación cortamos una tira de papel filtro. Con lápiz trazamos una línea a 1 centímetro de la base. Con el capilar aplicamos de 5 a 8 gotas de solución agitando el papel para así evaporar la acetona entre cada pasada. En el vaso de precipitado colocamos aproximadamente 10 mililitros del solvente separador, que en este caso es el éter de petróleo. Cada muestra obtenida la ubicamos en el vaso de precipitado de tal manera que la extremidad haga contacto con el éter de petróleo.
Por último, dejamos secar el papel filtro y allí observamos las bandas resultantes de la separación. Se concluye que la movilidad de los componentes de una muestra que se desee separar depende de la afinidad que tenga la fase móvil y la polaridad que presente esta última, ya que es el factor crucial para que pueda realizarse una separación cromatográfica apta. El principal factor para controlar el movimiento de los diferentes compuestos en un cromatograma es la polaridad del disolvente. Una lista de los disolventes más usados en los diferentes tipos de cromatografía en orden de polaridad creciente. Entre más polar sea un disolvente, más rápido es el movimiento de los compuestos y menos efectiva la separación. Muy bien, creo que ya estamos todos, ¿no? O la mayoría al menos, ¿ya? Entonces, han visto un poco para que se motive. Hay grandes diferencias con lo que nosotros ya hemos obtenido. Ellos obtienen un extracto fresco en el momento. Nosotros ya tenemos el extracto. Todos en la semana han podido ver sus extractos, ¿verdad? Estaban coloreados, tenían la muestra por muchos con ya el disolvente bastante oscuro y entonces otros les faltaba porque influye mucho, han escuchado ahí varias cosas que yo les repito en clases, ¿no? Que la muestra para el sólido tiene que estar bastante con buena superficie de contacto. Es eso que quiere decir que debe estar cortado en pequeños pedazos, ¿no? Se han fijado el proceso de filtración, ¿no? O sea, lo que se les explica, el papel filtro doblado en dos, ingreso. Se humedece con el solvente que se va a utilizar, ¿ya? Entonces, nosotros esta semana que vamos a hacer cromatografía de dos cosas. Una, que va a ser del extracto, que esto me salió porque ya había visto que han hecho cromatografía en papel con las tintas, entonces ya no tiene mucho sentido repetir, que podemos igual repetir con algún color que ustedes traigan, pero lo han hecho con bastante detalle con el doctor Iraola. Entonces, y sería bueno que para interpretar esos datos, pues usemos otra muestra, ¿no? Y en eso teníamos los extractos de las plantas que hemos utilizado y el experimento sale bastante bien, ¿ya? Que es lo que he estado poniendo a punto y es lo que he colocado ahora en la práctica en 5 líneas, pero que eso me ha llevado como 3 días, 4 días hasta sacar una alícuota de muestras antiguas que yo tenía y bueno, eso ya está. Y la otra parte de cromatografía que no es en papel, porque es la que es en papel, que en realidad esa técnica en realidad ya no se usa, más bien es un poco como para recordar que la técnica cromatográfica nace con la cromatografía de papel y cuán útil fue en su momento. Estamos hablando de los años de 1950, terminando los 40, cuando nace esta técnica de cromatografía en papel, cuando querían ver determinadas sustancias coloreadas, porque en realidad en el papel las sustancias tienen que ser coloreadas, si no, no se visualiza el cromatograma, ¿ya? En cambio, la otra, que es la cromatografía en capa fina, que ya es una técnica analítica, que ya tiene otros usos, pero además que requiere otros insumos. Y lo tercero, que es una técnica bastante costosa, ya que eso ya se les explicará en en la práctica cuando ya podamos ver en cómo vamos a hacer. Y al final sí les voy a mostrar el video de la cromatografía en capa fina. Los links de estos videos igual se los voy a pasar en el chat, que no hay ningún problema. ¿Ya? Estamos entonces, han más o menos visto la idea. Por ejemplo, ahí utilizan que hojas de una, no sé qué le llaman, que es porque el video es de la Universidad Nacional de Colombia, de una planta. Nosotros qué vamos a utilizar o el extracto de la coca, el extracto de la manzanilla o el extracto del romero, que algunos han hecho, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, ¿no? El cromatograma en papel, para ser más eficientes, yo me conseguí unas placas Petri más pequeñas, más angostas,
por lo tanto se disminuye el tamaño y que eso lo explico ahora en la presentación, ¿ya? Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿cómo se llama el compañero? Darío o quien me esté escuchando, ¿ya? Y por favor, o Abidán, que estás ahí, que te veo que estás pendiente, me menciona si se ve la presentación. Sí se ve, doctora. Perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, ha mencionado varios conceptos que, bueno, quedan, ¿no? En la cromatografía, ¿ya? Lo más importante reconocer es que la cromatografía es una técnica que nace, como ya les mencionaba, en la cromatografía en papel. ¿Y qué significa croma? Que ya han visto colores, grafía, cómo se van desarrollando, o sea, cómo se los puede visualizar, gráfica, ¿no? Convendría ser en sencillo la gráfica de los colores. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la cromatografía en papel, ¿ya? Hay dos conceptos que son sumamente importantes y que a su vez esos conceptos grandes tienen relación con otros más, ¿no? Que son, uno es la fase móvil y otro es la fase estacionaria, ¿ya? En esta fase móvil es donde va a lograr o sea, la fase móvil es la que va a permitir que las muestras vayan desplazándose a lo largo de qué? De la fase estacionaria. Entonces, ¿qué hace la fase estacionaria? Cuando se siembra, se retiene, ¿no? Por eso dice sembrar, ¿no? Se ha visto que con un capilar que han tomado, ponían el puntito, el puntito. Ahí que estamos logrando la retención, ¿ya? ¿Y qué hace la fase móvil? Que puede ser alcohol, éter, muchos disolventes que conocemos. Permite que esta muestra que ha sido sembrada aquí vaya desplazándose a lo largo de qué? Del cromatograma. Entonces, ¿qué hay? Hay un desplazamiento. ¿Quién permite que se desplacen las muestras que se ha colocado? Justamente la fase móvil. Esa fase móvil está constituido por más de un disolvente. Ya puede ser un único disolvente, puede ser una mezcla de disolventes, ¿ya? Normalmente esta fase móvil se lo llama fase móvil o también se le denomina sistema de elusión, ¿ya? Esto es ya más, ¿y qué eluyente has utilizado, no? Cuando hablamos en química, tal y tal, o la mezcla de tal y tal, ¿no? Entonces, fíjense que tiene bastante fase móvil que va a permitir el desplazamiento. La fase móvil es también conocida como sistema de elusión, pero cuando uno habla, ¿cuáles son los dos componentes de una cromatografía? Uno menciona la fase estacionaria, que es donde se retiene el líquido, digo, la muestra, y la fase móvil, que es la que permite el desplazamiento de la muestra a lo largo del cromatograma, ¿ya? A veces solamente pensamos en cromatografía en el papel, en el plano, ¿ya? Pero también tenemos que pensar que hay otros tipos de cromatografía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de elusión o la fase móvil? ¿Ya? Lo que hace es eluir, en sencillito, separar las muestras, ¿ya? En el caso, por ejemplo, si nosotros tendríamos que hacer una cromatografía, por ejemplo, de la coca, nosotros sabemos que tiene dos cosas, tienen todas las plantas. Uno, sobre todo las hojas, tienen clorofilas, el conjunto de clorofilas que han visto en en el video. Y otro tienen componentes de su metabolismo secundario, que en este caso de la coca, por ejemplo, son alcaloides, ¿no? Sabemos que tienen bastantes alcaloides, ¿ya? Entonces, es la forma, por ejemplo, de extraer los alcaloides, se han fijado en el tema anterior, es una extracción ácido-base, que es clásica, que es como se obtiene, obviamente, en los ilícitos que circulan mucho en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, hay formas, por ejemplo, para los alcaloides muy específicos de obtener, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos dos cosas ahí, pero ¿qué es lo único que vamos a ver nosotros ahora en la cromatografía en papel? Solamente vamos a ver lo de las clorofilas, lo otro no lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este sistema de dilución? Fíjense que además dentro de las clorofilas no es una única, ¿no? Uno creería clorofila una, ¿no? Pero se han fijado ahí hasta 5 clorofilas, ¿no? Entonces, esas clorofilas vamos a separar en el papel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro eluyente o nuestro sistema de elusión? Va a permitir separar ese total a lo largo del cromatograma. ¿Ya? Entonces,
va a permitir separar. ¿Y eso de qué va a depender? Del tipo de cromatografía. Sin embargo, el concepto este de fase móvil, fase estacionaria, retención, desplazamiento, sistema de elusión, ¿y qué es lo que ocurre? Es en todos exactamente el mismo. Es decir, sea una cromatografía en papel, sea una cromatografía en columnas, sea una cromatografía en HPLC, en GC masas, en otras que hay más sofisticadas, tenemos que hablar de una fase estacionaria, de una fase móvil y de un sistema de elusión, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el sistema de elusión? Básicamente separar los componentes de esa muestra que yo estoy analizando, ¿sí? A lo largo, obviamente, ¿de qué? De la fase estacionaria. Va recorriendo, la fase móvil va a recorrer toda la fase estacionaria, ¿ya? Que en el caso que acabamos de ver era el papel. El papel era la fase estacionaria, ¿no? Entonces vamos a ir relacionando. Entonces, de acuerdo a los diferentes principios, naturaleza de fase móvil, fase estacionaria, soporte de la fase estacionaria, hay muchos tipos de cromatografía, ¿ya? Eh, Pueden ser los principios físicos, absorción, exclusión molecular, etcétera, naturaleza de su fase estacionaria o de la fase móvil, o qué tipo de soporte tiene esta fase estacionaria. ¿Cuál es la que nos va a permitir retener? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ello tenemos muchos, ¿sí? De acuerdo a los principios físicos, puede ocurrir ¿qué? Una absorción. ¿En qué vemos una absorción? ¿En qué cromatografía ustedes que han visto en biología hay un proceso de absorción y desorción, se diría, ¿no? En biología, ¿qué han visto? ¿En qué práctica? ¿Qué tipo de cromatografía se basa en un proceso de absorción-desorción? ¿Qué han visto en cromatografía en biología jóvenes? Doctora, Ujú. si no me equivoco es cuando la cromatografía de absorciones es donde la fase estacionaria es sólida y la fase móvil es líquida. Siempre la fase, claro, en esos casos sí, pero no solamente es en ese caso, sino en cuál específico. Sí, la fase estacionaria viene a ser un sólido porque lo que va a hacer absorber y la fase móvil va a ser un líquido, ¿no? Ujú. ¿Qué cromatografía han visto en biología? Buen día, doctora. Doctora, en biología hemos visto Voy a hablar con el doctor Iraola, o sea, tanto que se raja y no, ¿cómo es posible? Y todavía con su video y todo. Abidán, ¿qué cromatografía han visto? Cromatografía en columna. ¿Columna han visto con el doctor? ¿Han hecho? ¿De qué, en qué clase de columna? Alison, o sea, yo creo que ustedes entran a la clase y lo dejan ahí para decir que están, ¿no? Daniela Condori, Buenos días, doctora, ¿me escuché? puedes escribir, Daniela, porque no se te ha escuchado absolutamente nada, sino escribir en el chat.
Lisette, a ver, ¿qué cromatografía han visto en biología? Muy bien, Daniela, punto para ti. Ujú. Cromatografía en capa fina. Justamente la cromatografía en capa fina, que es lo que acabamos de ver, se basa en el principio físico de absorción, ¿ya? Hay otro que es cromatografía de partición, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder? Sobre la fase móvil, que es normalmente inerte, los componentes van a ir, como se dice, partiendo, o sea, partiéndose, pero no es que se van a romper, ¿no es cierto? Sino van a ir recorriendo alrededor de la fase eh, estacionaria, ¿ya? Luego tenemos la de intercambio iónico. Esto, por ejemplo, es muy utilizado para proteínas, ¿ya? La fase estacionaria puede ser un catiónica o puede ser aniónica, dependiendo de la muestra que yo quiero analizar. Entonces, simplemente por un tema de repulsión de cargas es que va avanzando, ¿no? Porque si fueran cargas opuestas, por ejemplo, yo quiero separar y mi muestra es catiónica, voy a utilizar obviamente un soporte catiónico, ¿ya? Para que estos cationes, que son los que me interesan, vayan eluyendo a lo largo de obviamente por fuerzas de repulsión. Si yo haría al revés, mi columna, mi fase estacionaria sea catiónica y mi fase móvil o mi muestra sea aniónica, ¿qué va a haber? Una atracción positivo o negativo, y eso es lo que no se quiere, ¿no es cierto? Y luego la otra que es muy utilizada, que es la de exclusión molecular. ¿Qué significa en cromatografía exclusión molecular? Es que las partículas de mi muestra vayan cayendo de acuerdo a su tamaño, ¿ya? A su tamaño y a su peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, las que son de tamaños más pequeños, normalmente salen al último. Es como que quedan retenidos, ¿ya? En cambio, las de tamaño grande son las primeras que van saliendo. Van como que también filtrándose a lo largo del soporte, que normalmente son unos geles, ¿ya? Son geles que se hidratan con diferentes tipos de solventes. Entonces se coloca la muestra, fíjense aquí es bastante gráfico, partículas rojos pequeñas, partículas grandes azul. ¿Qué sucede? Como lo que les decía de exclusión molecular, las más grandes van saliendo primero, que eran las azules, y luego quedan retenidas las rojas. Cuando han salido todas las azules, estas rojas recién salen, ¿no? Es una técnica también muy utilizada. Eso es de acuerdo a los principios físicos, ¿sí? Entonces, está. Ok. Entonces, indistintamente sea por las cromatografías, ¿ya? Hay un proceso, hay una serie de etapas que son exactamente las mismas. Obviamente, esto de armado de la placa y columna es muy puntual para quién, para la cromatografía en papel, para la cromatografía en capa fina y para la cromatografía en columna. Pero desde el punto 2 hacia el punto 5 es exactamente el mismo en los diferentes tipos de cromatografía, ¿ya? Obviamente aquí de manera gráfica se les intenta mostrar qué es lo que sucede en la cromatografía, ya sea en capa fina o de papel, ¿no? Lo primero, sembrar la muestra que hemos visto en el video, se siembra con un capilar. Se deja que el solvente se vaya evaporando con ayuda de una secadora y luego se espera que siga el proceso de desarrollo. Para eso, previamente en el desarrollo que debemos de tener, nuestra cubeta cromatográfica, previamente saturada con el sistema de elusión que vamos a utilizar o el solvente, ¿ya? Que vamos a utilizar, que como vamos a ver en la práctica, cuando hagamos, por ejemplo, lo de la cafeína, vamos a ir probando solventes apolares, mediana polaridad o una mezcla de ambos, de uno de baja polaridad y uno de mediana o alta polaridad, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la cubeta cromatográfica, ¿qué hacemos? Colocamos nuestra muestra y nuestra muestra a lo largo del cromatograma lo que va a hacer es separarse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la cafeína, nosotros, lo que les decía, ¿no? Con el procedimiento que hemos hecho, hemos extraído en teoría cafeína, ¿ya? Pero en teoría, pero además a algunos se les ha pasado un poquito de café, de amarillo, de no sé qué, de no sé cuánto, no solamente en la sultana, sino en la Coca-Cola, pues lo vamos a visualizar aquí, ¿ya? Vamos a visualizar aquí cómo ha sido ese trabajo, ¿ya?
Y lo que una vez que sale, ha llegado el sistema de elusión hasta 0,5 antes de la fase superior, sacamos la muestra y como nuestras muestras no son coloreadas para la capa fina, no las vamos a poder ver, por lo tanto vamos a requerir de un revelado. En el caso de la cromatografía en papel, que vamos a utilizar para el caso de las clorofilas, se va a ver al instante. De hecho, a medida que vaya sucediendo el proceso cromatográfico, pues se va a ir desarrollando la cromatografía en papel y vamos a ver los diferentes colores de los verdes, ¿no? Entonces, básicamente, en el caso de papel podemos ir viendo el desarrollo paso a paso, ¿ya? Y luego viene el revelado que para capa fina es a través de una lámpara, pero para papel, cromatografía en papel lo hacemos directamente porque nuestros ojos nos permiten ver esos colores, ¿no? Y finalmente evaluamos, obviamente tomando en cuenta el EDF, que es el factor de retención, que es la relación entre la distancia que ha recorrido mi muestra sobre la distancia que ha recorrido el eluyente, que en este caso vendría a ser y mi muestra a la mitad de la mancha que yo voy a observar, ¿sí? Entonces, el 1 es muy específico del tema de la cromatografía en papel, de la cromatografía en capa fina o de la columna. Pero del 2 al 5, les vuelvo a repetir, pues está en todos los procesos cromatográficos y lo vamos a poder ir distinguiendo haciendo una tablita, ¿ya? En la cromatografía en columna se utiliza una columna cromatográfica, ¿ya? Que es parecido, que tiene una perilla en la parte de abajo, que es la que nos permite abrir una llave, ¿ya? Y que aquí ¿cómo se coloca? Se coloca un poco de arena. Normalmente esta columna tiene cerrada aquí con una placa que es porosa y que va a ayudar a que pueda fluir el líquido. Luego colocamos el absorbente, que pueden ser los diferentes tipos de muestras que puede haber para cromatografía en columna, sílica gel, Cefadex, hay N, alúmina, ¿no? Luego se coloca un poquito de arena y luego se siembra. Ahora sí, todo esto que hemos visto aquí es lo que ha sido el armado de la columna, ¿ya? Es al armado. Como veíamos aquí, armado de la columna o de la placa, decimos, ¿no? Las placas antes se preparaban, ahora ya vienen comerciales, ¿no? Por eso sabía un armado de la placa, ¿no? Pero en realidad ahora ya viene. Y luego, una vez que sembramos la muestra, colocamos nuestro eluyente, nuestro sistema de elusión, nuestra fase móvil. Aquí nuestra fase estacionaria, ¿quién va a ser? Este absorbente, ¿ya? Esta sustancia, como les menciono, hay N de sustancias para realizar la cromatografía en columna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí está como paso a paso y lo tienen en el cuaderno también en colores, ¿no? Sembramos la muestra, una vez que hemos sembrado, abrimos completamente la llave y ¿qué es lo que vamos a ir colocando? El sistema de elusión, el eluyente, ¿no? Aquí se ha colocado. ¿Y qué es lo que va a hacer el eluyente? Fíjense, mi muestra era de color violeta. A medida que el eluyente vaya atravesando tanto mi muestra que ha sido sembrada a través de la fase estacionaria, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Va a ir separando, ¿no? Puede separar y hemos visto por intercambio iónico, por absorción, por exclusión molecular, ¿sí? Por cualquiera de esos principios físicos. Eso va a depender mucho del absorbente del que se utilice como fase estacionaria, ¿ya? Y en general van a ir saliendo los componentes. Igual aquí en todas las columnas el procedimiento es el mismo, va saliendo los componentes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta muestra que era violeta, no solamente había tenido violeta, había tenido un violeta, había tenido un amarillo, entonces, ¿qué sale? Vas a ir imprimiendo. Fíjense que aquí hasta en colores, primero va a salir solamente el solvente que hemos colocado, ya, luego va a ir saliendo también, sigue saliendo el solvente, hasta que la muestra, a medida que se va separando, va llegando a la base y va saliendo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué sale? Primero el amarillo, fíjense que aquí hay un espacio, que esto es
una forma gráfica. Ya muchas veces no se llega a esto, sino que salen muy juntitos, ¿no? Y luego va saliendo un poco diluyente y finalmente va a salir la otra muestra, ¿no? Y aquí dejamos, aquí falta una imagen parecida que donde está solamente el diluyente, ¿no? Entonces, estos procesos, por ejemplo, de cromatografía en columna es lo que hacemos nosotros en el instituto al menos una vez a la semana, ¿no? Entonces ya forma parte rutinaria. Es un experimento que es largo, puede durar entre más o menos 5 a 7 horas, ¿ya? También se puede hacer más corto porque va a depender del tamaño de la columna. Hay columnas pequeñas de 20 centímetros, pero hay columnas hasta de 1 metro, ¿no? Las que más utilizamos, por ejemplo, son las de 60 centímetros, ¿ya? Que nos permiten hacer una buena separación, ¿sí? Entonces, la cromatografía en columna igual tenemos, ¿no? Una elaboración o preparación de la columna, un proceso de siembra, cuando hemos colocado aquí nuestra muestra, un proceso de elusión que decíamos, ay, perdón, aquí, un desarrollo o elusión que vendría a ser todo este proceso y un revelado cuando obviamente estas muestras luego las analizamos, ¿ya? Se puede hacer el análisis igual por diferentes otros procedimientos, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la cromatografía en columna. Y estas son las cromatografías más sencillas, ¿ya? Sin embargo, nosotros usamos, la que más se utiliza es esta en columna, pero también se puede utilizar la cromatografía que ya utilizan equipos, ¿ya? Y eso es un poco más complejo, porque obviamente son técnicas cromatográficas bastante caras. La facultad tienen la suerte ustedes de poder tener estas cromatografías, ¿ya? Y es una de ellas, es la cromatografía líquida de alta presión, que es High Performance Liquid Chromatography en inglés, y que normalmente uno lo conoce como HPLC, en sus siglas en inglés, ¿ya? HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Entonces, en esta cromatografía, por ejemplo, ¿en qué se basa? Se combina tanto la naturaleza de la fase estacionaria y de la fase móvil, ¿ya? En este caso estamos hablando de una cromatografía cuya fase estacionaria es sólido y su fase móvil es un líquido, ¿ya? Pero esta cromatografía funciona a alta presión, ¿ya? En este equipo, que es así, que son como unos módulos, está todo este sistema, ya que tienen unas bombas que lo que van a permitir es que la muestra, una vez que se siembra, ya que es a través de una de estas, que se llama estas mangueritas, se siembra la muestra por ahí, los disolventes ingresan por aquí, ¿ya? Y aquí en el interior están las columnas, ¿ya? ¿Qué es lo que se ve aquí? Estas son, que son columnitas chiquitas, pero que funcionan gracias a la presión, a las bombas. Entonces, atraviesan la columna. Hay una precolumna normalmente en estos equipos, hay una columna que tiene una porosidad finísima y se permite la separación. Toda esta información el equipo la transforma en una serie de gráficas. Y cuando nosotros vemos un cromatograma de HPLC, vemos una gráfica. No vemos ni colores, como hemos visto en la cromatografía en papel, ni vemos manchas, como en la TLC o en la columna. ¿Ya? Entonces aquí se lee los cromatogramas, ¿ya? Y esto es un equipo que fácilmente puede estar por encima de los $150,000, ¿ya? Los disolventes también que se utilizan aquí no son los que usamos en prácticas. Son disolventes de alta calidad que se les llama también disolventes HPLC. O sea, yo no puedo utilizar el metanol que utilizo en la práctica, ni puedo utilizar el etanol guavirá, aunque lo haya destilado en el laboratorio. Ya, tienen que pasar por una serie de procesos que hay empresas que se dedican a vendernos, que obviamente elaboran estos disolventes tipo HPLC, que son de alta calidad. Justamente porque tienen que entrar al interior de un equipo donde hay unas bombas, hay unos filtros, hay unas columnas por las cuales el disolvente tiene que ser lo más puro, ¿no? Por eso se dice disolventes, hay normalmente los disolventes coupé, hay disolventes
que son de alta calidad, y los disolventes tipo HPLC, ¿no? Esos que son específicamente para utilizar en este tipo de cromatografía, ¿ya? Y una segunda que también lo tenemos aquí en La Paz, pero lo tienen los amigos de Cotacota, los de química. ¿Y para qué sirve y por qué les hago esta referencia? Justamente esta cromatografía gaseosa, que es una en gas cromatografía en inglés, y normalmente lo conocemos por GC, ¿ya? Esta cromatografía sirve para analizar muestras apolares, ¿ya? Muestras que tienen bajos pesos moleculares. Estamos hablando de 150 unidades de masa atómica hasta quizás 200. ¿Y cuál es el uso? Aquí es analizar, por ejemplo, por esta técnica de cromatografía en fase gaseosa, se analiza los aceites esenciales, ¿no? Nosotros hemos tenido una práctica de obtención, de extracción de aceites esenciales mediante la técnica de destilación por arrastre vapor. Hay algunos que están haciendo, siguen obteniendo sus aceites. La idea es que luego estas nuestras muestras de los que estamos trabajando, cada semana, pues llevemos a analizar justamente por una cromatografía en fase gaseosa, ¿ya? Aquí, ¿quién es la fase móvil? La fase móvil es el gas, ¿ya? Y la fase estacionaria es esta columna. Fíjense, estas columnas son bien, en apariencia se ve como un tubito de 20 centímetros, pero en el interior están de tal forma enroscados que estirando pueden ser fácil 5 metros, ¿ya? Igual, este soporte de la columna, o sea, la fase estacionaria, pueden ser de diferentes tipos, ¿ya? Hay igual, de acuerdo a qué quiero, cuál va a ser mi método de separación, la fase estacionaria. Y mi fase móvil es un gas, ¿ya? Por eso se tiene una bomba que va a permitir el ingreso del gas. Este gas atraviesa toda la columna y luego va a ir al detector. Del detector, al igual, vamos a obtener una gráfica, ¿ya? Así como tal, es cromatografía de gases. Pero yo, ¿cómo sé que este pico que ha salido aquí, este pico que ha salido aquí, este pico que ha salido aquí, de qué se trata? ¿Ya? Nosotros vemos, por ejemplo, un aceite esencial de eucalipto, por ejemplo, ¿no? Creemos que tiene un solo componente y cuando veamos un análisis vamos a ver que tiene alrededor de hasta 20 componentes en ese pequeño líquido, ¿ya? Como mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber yo que eh, este pico corresponde a tal componente, este otro a tal componente, a través de la espectrometría de masas? Recuerdan que en clases teóricas se les ha explicado la espectrometría de masas, ¿verdad? Que me daban que el peso molecular y la fórmula molecular. A través de eso, estos equipos tienen una base de datos, son capaces de identificar de qué componente se trata. Entonces, en este caso, la cromatografía gaseosa como tal me permite saber cuántos picos, pero acoplado, como se le llama en química, a una espectrometría de masas, además me ayuda a identificar de qué clase de compuestos se trata. Lo mismo puede haber en un HPLC. Este HPLC no solamente me va a dar una gráfica con los picos. A este equipo de HPLC yo le puedo acoplar un espectrometría de masas, un MS más espectróscopo, ¿ya? Entonces, un MS y además de saber el pico, igual que en la gaseosa, ¿ya? Nos podemos saber de qué clase de compuestos se trata, ¿ya? Específicamente para todo el mundo, la cromatografía gaseosa nos ayuda a nosotros a analizar nuestros aceites esenciales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que vean que tiene la utilidad y además tiene relación. Por ejemplo, si hago yo la cromatografía, por ejemplo, ¿no? En capa fina del aceite esencial no voy a ver más que una sola manchita, porque las muestras son tan apolares que para que se separen esos 20 componentes, necesito una columna, como les decía, de este tipo, ¿ya? Una columna apolar que pueda retener los menos y a medida que vaya avanzando el gas, vaya eluyendo igual el gas. En este caso, ¿quién es el sistema de elusión en la cromatografía gaseosa? Viene a ser el gas, ¿no?
Y en la cromatografía, en el caso del HPLC, sí es un líquido de alta presión, ¿ya? Entonces, y la fase estacionaria, aquí viene a ser un sólido, una columna, viene, porque esto en realidad son como unas columnas, ¿ya? Pero que están dentro del interior, está todo esto así, enroscado. Entonces se pone de manera gráfica. Al salir la muestra, tiene un detector y luego ese detector lo transforma en imagen, ¿no? Y la muestra se inyecta con una jeringa. No se siembra como veíamos en capa fina o en TLC, pues con un puntito, ¿no? Aquí igual, aquí se siembra con una jeringa, en el HPLC igual se siembra con una jeringa, ¿ya? Entonces, como ven, si bien estos equipos pueden ser de alta tecnología, seguimos hablando de una cromatografía, seguimos hablando de una siembra, seguimos hablando de una fase estacionaria, seguimos hablando de una fase móvil, hablamos de un sistema de elusión y hablamos de un revelado, que en este caso es gráfico, y en los otros será a través de muestras, tanto en cromatografía gaseosa como en el del HPLC, revelados a través de gráficas, ¿no? Me sale así. Pero si yo quiero saber quién es este pico, lo acoplamos a masas, le hacemos la masa y me indica el equipo de cuál es la masa, cuál es su peso molecular y de qué compuesto además se puede tratar, ¿ya? Entonces, pero esto es para que ustedes vean, no sé si luego en algún año a ustedes les hacen ver, porque esto deberían de ver mucho en analítica, por ejemplo. Pero claro, como les menciono, los equipos son carísimos. Esto igual debe estar por encima de los $100,000. Quizás solamente un GC puede costar 60,000, pero acoplado a masas, que es una técnica analítica bastante cara, es pues que encarece el equipo, ¿no? Entonces estamos hablando de equipos de más de $100,000, ¿no? Y que además, no solamente es comprar el equipo, los insumos, el mantenimiento, jalan bastante corriente eléctrica. Entonces, no solamente es, a veces tenemos el hábito, ¿no? Mal hábito de tener un equipo, pero no pensamos en su mantenimiento, no pensamos en todos los insumos que ese equipo a mí me va a requerir el gasto correspondiente o la inversión, porque luego esto, por ejemplo, nos puede servir cota a cota, que en química, que es donde tiene, a través de este cromatógrafo de gases, ellos lo que hacen es prestación de servicios, ¿no? Por ejemplo, yo voy a llevar mi muestra y obviamente nos van a hacer un cobro al ser facultades, pues es más económico, pero cuando ellos van a, por ejemplo, yo fuese una empresaria de aceites esenciales y quiero que me haga mi análisis, pues me cobrarán como $100 por cada muestra, ¿no? Porque el equipo, su mantenimiento, los gases, por ejemplo, esto igual, son especiales, ¿no? No es un gas común, son bombonas especiales de gas que tienen que usar. Hay que mantener el equipo, hay que limpiar la columna. Luego estas columnas, como son gases, a veces se van saturando de esos residuos que no salen. Entonces llega un momento que esta columna también hay que cambiar. Las columnas están alrededor de $500, $600, $1,000 las más. O sea, que son equipos que a su vez requieren de insumos también caros, ¿ya? Pero en la práctica nosotros qué vamos a hacer aquello con lo que nació la cromatografía, que ya hemos visto, cromatografía en capa fina. Para ello, por favor, se les ha ido recomendando a lo largo de la semana que van a traer ¿qué? 2 frascos de vidrio pequeño, que yo les llamo Gerber porque será la marca de la comida de bebé, pero es en realidad donde vienen esas papillas, ¿no? Para comidas, ¿no? Papillas para bebés, ¿ya? Van a traer 3 capilares, por favor, y los capilares que no tengan, que sean capilares nada más, ¿no? Las muestras ya tenemos, están todas en el laboratorio, o sea que nadie se va a olvidar. Tenemos la cafeína y el extracto de la planta, ¿ya? Para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Sembrar la muestra, indistintamente sea en la placa cromatográfica o en el papel filtro, ¿no? Vamos a preparar la fase móvil, que es el sistema de elusión, en la cámara cromatográfica. En ambos casos es exactamente lo mismo. Se espera que se sature la cámara cromatográfica con el sistema de elusión, es decir, la fase móvil, y luego introducimos ya sea la placa o el papel filtro. O sea, en realidad, como les digo, la cromatografía nace con el papel, ¿ya? Yo, por eso he buscado esta de colores que me ha encantado y que como ya tenemos nuestros extractos, pues va a salir muy bonito, ¿no? Y vamos a hacer la cafeína para ver cómo han trabajado y vamos a evaluar su trabajo, ¿sí? Y finalmente retiramos ya sea el papel filtro o la placa cromatográfica de la cámara y vamos a llegar a observar.
¿no? Vamos a observar, en el caso del papel, directamente vamos a poder ver, pero en el caso de la cromatografía en capa fina vamos a tener que llevar a una lámpara ultravioleta, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante la semana. Para tarea, ustedes van a llenar esta grafiquita, por favor, te sacas una imagen de la diapositiva, quien sea de la clase, y comparte con sus compañeros, ¿ya? Para que puedan identificar, fíjense, a pesar de ser papel la más sencilla, capa fina un poquito más compleja, la columna igual, el HPLC y el GC como siguen teniendo o sea, su base, la fase estacionaria, fase móvil, y que ustedes aprendan a identificar quiénes son esas fases, ¿ya? Entonces hemos visto este YouTube de la. Igual estos links se los voy a pasar ahorita por el chat. Y hemos visto la de capa fina, ¿no es cierto? Perdón, la de cromatografía en papel. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver la cromatografía en capa fina, ¿ya? Entonces los voy a colocar este link aquí, ¿ya? Que es el que acabamos de ver, ¿ya? Y luego el del otro de la TLC. Hay dos TLCs aquí, una que es más general, control C. Y esta otra que es más bien, justamente quizás que les va a servir mucho más para visualizar la cromatografía. Hablan de mezclas complejas, pero igual no sirve la idea para que vayan. ¿Ya? Entonces son esos tres que van a poder ver. Y vamos a ir detallando solamente este otro que lo tengo aquí. Que vamos, esta opción. Vamos a el otro. Con eso ya estaríamos. Ok. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Les muestro. Muy bien, ahora vamos a. La cromatografía en capa fina es Un minuto. No se me adelante. ¿Ya? Y luego ustedes con lo que van, igual los videos los pueden ir viendo, pero les voy a relacionar. Ok. Listo. ¿Están viendo? La cromatografía en capa fina es una técnica simple y económica, ampliamente utilizada para el análisis cualitativo de mezclas de compuestos orgánicos. La técnica se basa en la separación de las sustancias que componen una mezcla cuando migran sobre una capa de adsorbente depositado sobre una placa cromatográfica, al ser arrastradas por un eluyente. La separación de las sustancias se logra por exposición de las mismas a un sistema bifásico que se deja llegar al equilibrio. Está compuesto por una fase estacionaria denominada adsorbente y por una fase móvil denominada eluyente que se encarga de disolver y desplazar a las sustancias sobre el adsorbente. Los adsorbentes más comúnmente utilizados son la alúmina o la gel de sílice. Se depositan en forma de capa delgada sobre una placa o lámina inerte de diferentes materiales como el vidrio, plástico o el aluminio. En la etiqueta de una caja de placas cromatográficas se recoge información importante sobre el tipo de adsorbente: nombre, espesor, tamaño de partícula y presencia de agentes fluorescentes para la visualización de la placa con luz ultravioleta. El orden en el que se eluirán los compuestos es inverso a su polaridad. Las sustancias más polares, con mayor capacidad de unión al adsorbente, tenderán a aparecer en la parte baja de la placa, mientras que las sustancias menos polares se moverán más rápidamente sobre ella y tenderán a aparecer hacia la parte superior de la misma. Los pasos a seguir en la realización de una cromatografía en capa fina son los siguientes. Preparación de la placa cromatográfica. Las placas cromatográficas se deben recortar a un tamaño adecuado según el número de muestras que se desea aplicar. Típicamente se recomienda recortar placas de entre 3 y 5 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto.
Se utiliza una cuchilla y el corte ha de hacerse por el lado del soporte para no dañar al absorbente. Después se debe marcar suavemente con un lápiz, para no dañar el absorbente, una línea recta a 1 centímetro del borde inferior de la placa y señalar ligeramente el punto o puntos donde se van a aplicar las distintas muestras, teniendo en cuenta que la separación entre cada dos aplicaciones debe ser de al menos medio centímetro y que también hay que dejar 1 centímetro de distancia desde las aplicaciones laterales hasta el borde de la placa. Después hay que elegir el eluyente adecuado. Para ello se toma una placa cromatográfica y se hace al lápiz una línea horizontal sobre la que se marcan varios puntos de aplicación separados por al menos 1 centímetro. Sobre cada punto se aplica, con un capilar de vidrio de diámetro interno menor de 1 milímetro, la muestra, con cuidado para que el diámetro de la aplicación sea inferior a 2 milímetros. A continuación se aplica sobre cada punto de muestra un tipo de eluyente entre los que se desea probar. Tras la visualización del resultado se pueden determinar las mejores condiciones de elución atendiendo al siguiente criterio. En el caso A, el eluyente es demasiado poco polar y casi no desplaza las sustancias desde el punto de aplicación. En el caso B, el eluyente tiene la polaridad suficiente como para desplazar a las sustancias sobre el absorbente y es adecuado para realizar la cromatografía en capa fina. En el caso C, el eluyente es demasiado polar y desplaza las sustancias prácticamente con el frente del eluyente. Después aplicamos la muestra con un capilar limpio, tocando ligeramente con este el absorbente, para dejar un punto mancha circular en la posición previamente marcada. El diámetro de la aplicación no debe superar nunca los 2 milímetros. A continuación se prepara la cubeta de cromatografía. Esta ha de ser un recipiente de volumen y tamaño adecuado al de la placa. Se rellenará con la cantidad necesaria de eluyente para empapar la placa cromatográfica, pero sin cubrir la línea de aplicación. Se introduce un trozo de papel de filtro rodeando parcialmente la pared de la cubeta cromatográfica, con el fin de saturar la atmósfera de la cubeta con el vapor del disolvente y prevenir la evaporación del eluyente desde la placa cromatográfica. Una vez hecho todo esto, se introduce la placa en la cubeta de cromatografía. Se cierra la cubeta sin moverla y se deja migrar el eluyente hasta aproximadamente 1 centímetro del borde superior. Se saca la placa cromatográfica de la cubeta y se marca con un lápiz la línea de máxima altura alcanzada por el frente del eluyente. Se seca la placa al aire o con ayuda de una estufa, dejando que se evapore todo el eluyente. Tras la evaporación del eluyente, si las sustancias eluidas son coloreadas, la visualización de sus manchas sobre la placa es directa. En caso contrario, la placa cromatográfica se verá blanca y habrá que usar una lámpara ultravioleta o bien revelar las manchas correspondientes para hacerlas visibles. Los agentes reveladores más empleados son vainillina, ácido fosfomolíbdico y permanganato potásico. El procedimiento a seguir en estos casos consiste en mojar el cromatofolio con una disolución del revelador y calentarlo en una estufa a 110 grados centígrados durante al menos 10 minutos. Si se ha escogido el revelador adecuado, se verán las manchas correspondientes al producto que quiere visualizarse. Una vez detectadas las manchas, se deberán circulear con un lapicero para tenerlas localizadas sobre la placa y así poder determinar el factor de retención de cada sustancia. Además de la comparación visual de la forma, color e intensidad de las diferentes manchas, es importante determinar el valor del factor de retención de cada una de ellas. El factor de retención se define como el cociente entre la distancia recorrida por el compuesto, tomada desde el centro de la mancha hasta la línea de aplicación, y la distancia recorrida por el eluyente desde la misma línea de aplicación hasta la posición final del frente. El valor de este factor para cualquier compuesto no puede ser mayor de 1 ni menor de 0. Sí, eso es un poco para que vean la relación con la cromatografía en capa fina. ¿Ya? Ahí tienen los dos, perdón. Mi musiquita clásica. Ya. Eso es, ¿no? Entonces, lo ven varias veces, les sugiero, porque a veces los términos, yo les rogaría que lean el documento que les he enviado, el guión de la práctica y obviamente la parte teórica,
y luego vean en el experimento, ¿no? Que les he mandado. Por ejemplo, hay varios, ellos ponen 0,5, yo le pongo, ellos ponen 1 centímetro, yo le pongo 0,5. La placa ellos cortan de un ancho que tiene que ver mucho con la cuba cromatográfica. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la de esos frasquitos que les he mencionado, que es normalmente 3x5, no lo hago de 6 ni de 10, pues 3x6, a veces o 4x6. Entonces hay detalles de esos que obviamente los vamos a ver en la práctica, pero para que ustedes ya vayan un poco más despabilados a la práctica, viendo el video, leyendo, viendo, aquí cambian esto, aquí cambian lo otro, analizando y obviamente ya en la práctica se les da ya lo que vamos a hacer realmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se olviden traer capilares, que 1, 2, 3, yo creo que está bien, 1, 2, por si acaso traigan 4 capilares, 2 frascos, eso sí, no hay más que esos 2 frascos y sus muestras están en el laboratorio, ¿no? ¿Estamos? Entonces, por favor, pongan presente en la sala y si están los del grupo lunes, se pueden quedar, por favor, unos minutitos, no os voy a quitar mucho tiempo, ¿ya? A todos los del lunes que estén en sala. Y el resto, una vez que ponga presente, puede ir saliendo. No hay problema. ¿Listo? Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao, Abidán. Luego. Chao, cielo. Muy bien. ¿Estamos los de lunes, jóvenes? ¿Solamente los de lunes? Ah, sí, Miguel. Me acuerdo. ¿Qué más? Del resto no me acuerdo. ¿Tan poquitos de lunes hemos venido hoy día? Ok, bueno chicos, yo les quiero pedir un favor. Yo este lunes tengo unos estudios en la mañana, entonces no voy a poder llegar a tiempo, ¿ya? Y como hay algo novedoso que hemos hecho en la práctica, entonces quería pedirles que, como ustedes ya han terminado biología, ¿qué opción tenemos de hacer el día viernes? ¿O qué día les toca a ustedes biología? ¿Les tocaba? El día ¿Viernes viernes, o doctor. viernes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opción tenemos de, Alex, de el viernes? Yo tengo mi grupo normal de 8 a 11, a las 11 encontrarnos. La práctica no es muy larga, ¿ya? Porque los papeles ya están cortados, las placas cromatográficas, no dura más de hora y media, ¿ya? Entonces, sí, podemos vernos el día viernes a las 11 para hacer la práctica. Y no estaríamos viniendo este lunes. ¿Alguien tiene algún inconveniente? Doctora, Alex, dime. creo que dependería del doctor Magariños porque a las 11 tenemos física y a veces el doctor Magariños sabe tener reuniones y no sabemos pasar clases, Ah, como ya. en el ¿Y caso qué que día hemos hecho. entonces podrían ustedes? Desde el miércoles. ¿Qué día podrían? Entonces, para no, jueves no puede ser porque el laboratorio está ocupado. Tendría que ser o miércoles, si no tienen nada, ¿ya? O en otro horario también.
Doctora, disculpe. Marlene. El día viernes, sí, doctora. El día viernes en la tarde no habría la posibilidad, porque no horario igual es No, tendría que ser, pero después de las 5, porque sabes que hay en el laboratorio prácticas de farmacia desde las 2 de la tarde. Ese es el tema. Entonces, sería consideración de mis compañeros si creen de acuerdo a pasar. ¿A qué hora tienen ustedes el día viernes con el doctor Magariños? A las 11 de la mañana, doctor, hasta las 12 11 de la mañana, ya. Entonces haremos una cosa. Y yo les voy a citar a ustedes a las 10 en punto. Voy a intentar a los de la viernes solicitarles que vengamos 7:30, ya, 8:30, 9:30. Y cosa que ustedes, mira, 7, 8 hasta 9:30 puede dar tiempo de sobra, ¿ya? Hora y media puede dar, ¿ya? Entonces, con ustedes nos podemos ver inclusive a las 9:30 para que a las 11 y no nos compliquemos con lo de orgánica, con lo de la otra asignatura. ¿Podrían? Porque ya no tienen biología, ¿no es cierto? ¿O todavía hay algún grupo que tiene biología? No, doctora, ya hemos acabado. Ya, entonces podrían el viernes sin ningún problema, porque el viernes les tocaba biología a las 9:30, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Sí, doctor. Entonces, chicos, avisen a los del grupo D que el lunes no vamos a tener, ¿ya? Y que nos vemos el viernes a las 9:30. Si acaso nos atrasaremos 15 minutitos hasta que salga el otro, ¿no? 10 menos cuarto, pero no va a pasar de eso. Y como ya está todo listo, básicamente los papeles van a estar cortados, no hay problema. ¿Ya? ¿Estamos, por favor? Está bien, doctora. Sí, doctor. Muy bien, Alex. Listo, gracias, Marlene. Entonces nos estamos viendo el próximo viernes con ustedes, ¿ya? Está bien, doctora. Hasta luego. Sí, ok, hasta luego.